¿Cómo están, queridos amigos? Qué bueno que se hayan conectado una noche más para seguir aprendiendo en nuestra serie de conferencias que estamos dando en la comunidad de 1 millón de emprendedores. Yo soy Gerardo Martínez y estoy muy feliz de volver a conectarme y volver a mostrarte cosas que nos interesan a los emprendedores. Y hoy vamos a hablar de un tema que quizá para mucha gente es controversial porque tiene que ver con los hábitos que hemos heredado de nuestros padres, abuelos, etcétera, etcétera. Y la conferencia de esta noche es cómo romper hábitos de pobreza heredados de tus padres. Entonces vamos avanzando. Mira lo que dice Albert Einstein. La locura más grande del ser humano es hacer todos los días lo mismo y esperar un resultado diferente. Yo no sé a qué te dedicas, no sé qué haces para vivir, pero sí sé una cosa, que si seguís haciendo lo mismo, con las mismas deudas, los mismos problemas económicos, vas a estar igual de aquí a 3, 4, 5, 10 años. Más viejo, pero igual, porque así funciona la vida. No sé si has escuchado a la gente decir lo mal que lo tratan en su trabajo, que no le pagan bien en su empresa, que no le suben el sueldo, no los capacitan, no le dan vacaciones. Mucha gente se queja todo el tiempo, pero ¿qué tienen en común la mayoría de esas frases? Solo nos muestran gente con mentalidad de pobre, con mentalidad de víctima o la victimitis, que es muy famosa. Pero ¿cuál es el tema? Que solo son los hábitos los que definen nuestra mentalidad. Gran parte de esos hábitos los hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos, cómo nos criaron, cómo nosotros vimos lo que hacían, la forma de tratar a las demás personas, los temas culturales, etcétera, etcétera. Inclusive en el colegio, cómo nos hablaban, cómo nos educaban. Yo soy Gerardo Martínez, ya lo dije antes, soy hijo de una familia de ganaderos, vengo de una familia de 7 hermanos y yo vi lo duro que fue para mis padres criar una familia de 7 hijos, pero nunca nos metimos en la mente que éramos pobres, que no podíamos salir adelante. Mis padres hicieron un gran esfuerzo y nos trajeron de la provincia a la ciudad grande, a Santa Cruz de la Sierra, buscando mejores días como la mayoría de los provincianos. Y ese esfuerzo, ese logro que hicieron mis padres nos hizo ver la vida de otra manera, que había algo más, que se podía conseguir algo más. Y a mí me encanta ver la historia también de este personaje muy conocido llamado Jack Ma, el fundador de Alibaba, que es una página web de exportaciones en China. Él dice algo impactante: las peores personas a las que podés servirle son las personas con mentalidad pobre. ¿Por qué? Dales algo gratis y pensarán que es una trampa. Imagínate. Diles que es una pequeña inversión y van a decir que no ganarán mucho. Invítalas a invertir en grande y dirán que no tienen dinero. Invítalas a probar cosas nuevas y te dirán que no saben cómo hacerlo. Invítalas a un negocio tradicional y te dirán que es difícil de hacer. Diles que es un nuevo modelo de negocio y van a decir que es una estafa. Diles que administren una tienda y dirán que no hay libertad. Y diles que inicien un nuevo negocio y van a decir que no tienen experiencia. Ahora, ¿cuál es el común denominador? La mayoría de la gente con mentalidad pobre tiene un comportamiento común. Se trata su vida solo de esperar y esperar. Ahora, entendamos bien que yo no estoy hablando de pobreza económica, porque puede que estés pasando crisis. Yo hablo de pobreza mental, de gente que en su mente asume que ya es pobre, que no va a salir nunca de ahí y que es víctima de esa triste realidad. De esa pobreza mental estoy hablando yo. Mire lo que dice Robert Kiyosaki: todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir. Y esa es la realidad. La mayoría de nosotros simplemente queremos las cosas, pero no pagar el precio, no hacer un esfuerzo para lograr esas cosas. Y quiero hoy entregarte, mostrarte, regalarte los hábitos más comunes que tienen la gente con mentalidad pobre. Y si vos te identificás con alguno de ellos, no te sintas mal, porque el primer paso es darnos cuenta de qué cosas debemos cambiar y empezar a hacer los cambios. Entonces vamos adelante. Primer mal hábito, el mal hábito de perder el tiempo lamentándose. La mayoría de las personas lamentan su situación y dicen esta frase: soy un fracasado, me equivoqué de carrera profesional, me pagan poco, odio mi trabajo. Pero cuando vos les preguntás ¿y qué estás haciendo para que eso cambie?, casi siempre la respuesta es nada. No estoy haciendo nada. Simplemente se quejan, pero no hacen nada.
Pero la diferencia de las personas con mentalidad pobre, la gente con mentalidad ganadora, se centra en la solución y siempre hace preguntas útiles, como por ejemplo, ¿de qué manera le puedo dar vuelta a esta situación? ¿Cómo puedo evitar que me vuelva a suceder? Y sobre todo, ¿qué voy a aprender de esto que me está pasando? ¿Qué cosas voy a aprender? Porque la verdad es que todo es un aprendizaje en la vida. Uno de mis mentores dice siempre, en la vida no se fracasa, o se avanza o se aprende. Así es que si vos sentís que no estás avanzando, tenés que darte cuenta que hay algún aprendizaje en ese tema. Segundo mal hábito, el mal hábito de culpar a otro. La mayoría de la gente, desde su punto de vista egoísta, siempre está culpando a los demás por su fracaso, por sus problemas, por sus dificultades. Cuando le va mal es culpa de otro, pero cuando le va bien y lo logra es culpa o es gracias a él. Entonces no siempre es así, porque todo el tiempo que nosotros avanzamos en la vida siempre necesitamos de la ayuda de alguien. Vamos por el tercer hábito para acelerar este tema, el mal hábito de tenerle miedo al cambio. Mirá lo interesante de eso. La clave está en calcular, dice, el beneficio potencial que corre, el riesgo que corre. Ahora, si el beneficio es mayor que ese riesgo que está en tu mente, entonces vale la pena. Entonces hay que darle con todo. Otro tema que yo uso, otro concepto, otro pensamiento es, dice, cuando tengas que tomar una decisión importante, pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y te aseguro que te vas a dar cuenta que quizás no es un gran problema, quizás puede ser alguna solución. Y a veces nos pasamos toda la vida pensando, analizando, con ese temor de hacer las cosas. Vamos avanzando. Mira lo que dice este concepto. Cambio es igual a oportunidad. Y la pandemia nos lo mostró de una manera cruel y terrible, que si no hacemos un cambio en nuestra vida, capaz que no podamos superar las otras cosas que se vienen. El mundo constantemente está cambiando y alguien dijo una vez que en las crisis es donde nacen los héroes, donde aparece esa gente que hace los cambios más importantes en el mundo. Yo sé que la pandemia fue difícil, fue dura, pero si no aprendimos nada, estamos fregados, porque algo tuvimos que aprender, no solo en el tema de salud, no solo a cuidarnos, alimentarnos bien, sino también a buscar fuentes de ingresos para que nuestra economía esté estable. Y mucha gente le fue mal, pero otra aprovechó y le fue muy bien en la pandemia. Aprovechó ese cambio, esa crisis y encontró una gran oportunidad. Mira este otro cuarto punto, dice, el mal hábito de dejarlo todo para después. No sé si has escuchado a la gente que habla de este concepto de la procrastinación. ¿Y en qué consiste la procrastinación? En dejar todo para después, en dejar todo para mañana. Y mucha gente hace esta técnica del avestruz. Mete la cabeza a la arena creyendo que si no le dan importancia a los problemas, van a pasar. Pero alguien dijo una vez que lo que no se corrige empeora. Lo que no se arregla tiende a complicarse más. Lo que no se cura tiende a enfermarse más. Entonces tenemos que darle importancia a las cosas. No porque no converses de tus problemas van a pasar, no porque no te interese la crisis familiar que tengas o la crisis con tus hijos se va a resolver, o más aún la crisis financiera. Tenemos que meternos a resolver los problemas. Otro mal hábito, el mal hábito de esperar el mejor momento. No existe el mejor momento. El mejor momento es ahora. Dice un pensamiento, no es necesario que se te den todas las condiciones. Vos tenés que crearlas. Comenzá a crear las condiciones. Ahora te voy a mostrar hábitos financieros que son muy necesarios para que prosperemos en la vida, para que haya provisión y sobre todo que haya bendición. Porque todo el mundo desea dinero, todo el mundo quiere plata, todo el mundo quiere resolver sus problemas económicos. Y es verdad, el dinero no es lo más importante, así es la realidad, pero qué importante se vuelve el dinero cuando uno no lo tiene. Entonces, hablemos de este tema. Mira lo que dice este pensamiento. No basta solo con ganar dinero, sino hay que aprender a mantenerlo y hacerlo crecer. Entonces, a mí me llamó la atención este tema de este principio judío que habla de administrar bien nuestra economía. Si repartiéramos todo el dinero que hay en el mundo en partes iguales, en todas las personas, en 5 años volvería a estar en las mismas manos.
O sea, imagínate esta figura, todos los que estamos en la sala escuchando la conferencia, damos todo el dinero que tenemos y entre todos nos repartimos en partes igual. En 5 años las mismas cantidades vuelven a las mismas manos. ¿Y eso por qué? Por el tema de los hábitos. El que era pobre va a seguir siendo pobre y el que era rico va a volver a ser rico. Entonces no es un tema de tener plata o no tener, es un tema de cambiar nuestros hábitos. Por eso es que hay que entender qué es un hábito. Y mira lo que dice. Un hábito se denomina cualquier conducta repetida regularmente, dice, que requiere de un pequeño o de ningún raciocinio y que es aprendida más que innata. O sea, es algo que se va aprendiendo, no es algo con lo que nacemos necesariamente y por lo tanto los hábitos se pueden romper. Entonces es importante entender que los malos hábitos se pueden romper y los buenos hábitos también. Por eso es que hay gente que hacía las cosas correctas y cambió. Pero también dicen los especialistas que un buen hábito se puede cultivar entre 21 a 30 días. Entonces es importante entender que un mal hábito se puede cambiar por un buen hábito, pero toma su tiempo. Ahora vamos avanzando. Mirá los hábitos importantes en el tema de la finanza. Primer hábito, tenés que analizar tu economía, tu finanza, hacerte preguntas. Y yo te voy a hacer algunas preguntas y quiero que seas honesto al responder. Responder sí o no, mentalmente obviamente. Algunas preguntas de análisis. ¿Te alcanza tu sueldo hasta fin de mes? ¿Sí o no? ¿Tenés suficiente dinero ahorrado? ¿Sí o no? ¿Qué pasa si mañana te despiden? ¿Vas a poder soportar económicamente unos 3, 6 meses sin estar trabajando? ¿Sí o no? ¿Ya tenés un plan B, un por si acaso? ¿Sí o no? Y la otra pregunta, ¿tenés más de una fuente de ingreso? ¿Sí o no? ¿Siempre compras las cosas en efectivo? ¿Al contado? ¿Sí o no? Y la última pregunta, ¿cuándo fue la última vez que vacacionaste con tu hijo? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a Dubái, a Cancún, a Estados Unidos, a Disney? No sé, pues. Capaz que me digas si ni al pueblo más cercano de mi ciudad voy. Amigos, si la mayoría de las respuestas que me estás dando son no, entonces hay un problema. Y tenemos que hacer un cambio en nuestra realidad financiera. Entonces vamos avanzando. Mira el otro hábito que hay que cultivar en nuestra vida. Hay que hacer un presupuesto mensualmente. Todos los meses se debe hacer presupuesto. Gerardo, ¿qué es el presupuesto? Primer base o principio sobre el presupuesto. No tenés que gastar más de lo que ganás. Esa es la base. Ahora, es importante entender que hay que hacer ciertas preguntas. ¿Cuánto dinero necesito para vivir tranquilo? Y desde mi perspectiva como ingeniero de sistemas es que te hablo. Yo no soy experto en economía, pero hacer el presupuesto fue lo que ayudó a que mi familia, la economía de mi familia esté saludable, que lleguemos a fin de mes sin estar en números rojos. Ahora, ¿cómo se debe hacer el tema del presupuesto? Tenés que comenzar a reconocer, a entender los gastos que tenés en tu casa. El ingreso que hay o los ingresos que hay, cómo se los gasta, en qué se gasta la plata. En los gastos fijos, que son normalmente los servicios básicos, luz, agua, lo que se paga todos los meses de manera regular. Los gastos variables, por ejemplo, un cumpleaños, comprarse ropa, no sé, pues alguna actividad que normalmente no se hace con regularidad. Luego en tu presupuesto deberían entrar las deudas, ahorro, inversiones, quizá el tema de vacaciones, diversiones, etcétera, etcétera. Yo te muestro un ejemplo del presupuesto. Hemos dado tantas veces esta conferencia que ya desde el 2016 tenemos el modelo. En el tema de gastos variables estar, por ejemplo, comprarse ropa, crédito de televisión, viajar a una ciudad que hay en mi país que se llama Sucre, pagar a Pedro una pequeña deuda, los gastos fijos, el crédito de la casa, luz, agua, teléfono, etcétera, etcétera. Y también hay otra casilla sobre el tema del ahorro. Sobre este tema del presupuesto y otros asuntos más, otros temas más, vamos a dar varios talleres interesantes. Quédate hasta el final que seguro te va a interesar lo que vamos a hablar. Entonces básicamente es eso el presupuesto. Pero te cuento que cuando empecé a analizar si sos casado o con tu padre, tus hijos, tus hermanos, capaz que la primera reunión sea un problema, porque así me pasó así. Con mi esposa cuando empezamos a hablar de este tema nos molestamos, no, pero vos sos la que más gastás, sos vos, etcétera, etcétera.
¿Y qué sucedió? Que ya en la segunda, tercera reunión ya fue que comenzamos a pensar con la cabeza fría y hacer un análisis real de la situación que vivíamos. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que nos dimos cuenta en qué se nos iba la plata, en qué elementos gastábamos más dinero y en base a eso fuimos acortando ciertas cosas, organizando nuestra economía. Ahora, tercer hábito que hay que cultivar: ahorrar dinero pensando en emergencias y posibles inversiones. Ahora, ¿por qué hay que ahorrar? Porque para ahorrar es importante que creemos un colchón económico para pagar o tener previsión sobre gastos que no están planeados en el día a día. Porque si no tenemos el ahorro, nuestros gastos se van a incrementar. Va a aumentar nuestra deuda. Vamos a complicar más nuestra economía. Ahora, ¿cómo se puede ahorrar? Una manera interesante es que tu dinero lo empeces a ahorrar en pequeños montos. O sea, dividas tu dinero en pequeños montos, mes a mes, y los coloques en cuentas bancarias que no sea fácil de acceder. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra cuenta de ahorro en un banco en la ciudad que tiene solo 3 sucursales en toda la ciudad, que es difícil ir y no vamos porque nos cuesta, es complicado y vamos renegando. Entonces tiene que ser difícil sacar tus ahorros. Y obviamente hay algunas estrategias interesantes que yo te voy a compartir. Por ejemplo, esta es la estrategia de las 52 semanas de ahorro. Yo no me la inventé, está en internet. Es una plantilla interesante que durante todo el año, es decir, las 52 semanas, vos podés ir ahorrando. Y lo maravilloso es que es un ahorro acumulativo. Imagínate este ejemplo: ahorrar de 10 pesos, vos decidís ponerle el monto. Y la idea es que cada semana le aumenté a esos 10 pesos otros 10 pesos. Por ejemplo, primera semana ahorrar 10 pesos. La otra semana otros 10 pesos, ya son 20 pesos. La otra semana 30 pesos. Entonces vas acumulando semanalmente los 10 pesos. De tal manera que llegando a las 52 semanas o a la semana 52 ya vas a tener más de 13,000 pesos. 13,780 para ser exacto. Esta forma de ahorro es espectacular. Nosotros la hemos usado y la seguimos usando en mi familia porque no se siente, porque es semanal, vas metiendo la plata y cuando acordás llegás a las 52 semanas y ya tenés un monto interesante que te puede servir para pagar deuda, quizá para resolver algún tema económico, no sé cuál es tu realidad. Y otra técnica muy conocida es el de ahorrar monedas de 5 bolivianos, en mi caso, que es un corte en monedas el más alto que hay. Yo hago lo siguiente: en un recipiente, acá se dice en un botecito, pongo esas monedas y este es el botecito que yo uso, este es el recipiente. Ahí voy poniendo mis monedas de 5 bolivianos. Cada vez que me aparece una moneda la voy poniendo. Y no sabes las veces que me ha salvado la vida, digo yo, tener mis ahorros en 5 bolivianos. Entonces tenemos que acostumbrarnos a ahorrar lo que podamos. No necesitas ahorrar mucho dinero, empezar de a poco, pero ahorrar, que sea un tema cultural el tema del ahorro. El otro punto de hábito es pagar todas tus deudas lo más rápido posible. Mira lo que dice la Biblia: el que toma prestado es esclavo del prestamista. Está en Proverbios 22:7. Yo no sabía que hasta en la Biblia habla de que no prestemos plata, porque si vos prestás plata y no pagás, va a haber un problema. La gente te va a llamar, te va a insultar, te va a maldecir, va a haber una situación complicada. Siempre decía mi papá: para poder crecer en la vida a veces hay que endeudarse, pero para vivir feliz hay que pagar las deudas, porque si no, al que le has prestado te va a llamar y no te va a dejar de molestar. Ahora, la pregunta es: ¿cómo yo pago mis deudas? Nosotros con mi familia, con mi esposa, nos endeudamos en nuestras primeras épocas de emprendedores. Fue difícil iniciar porque nadie nos enseñaba. Estuvimos 14 años de crisis económica y llegamos a acumular una deuda de más de $300,000. Y gracias a hacer cambios en nuestra economía, cambios en nuestra forma de pensar, pudimos en 4 años pagar nuestras deudas. ¿Y qué hicimos? Lo primero fue categorizar nuestras deudas. Nos metimos a tantos cursos, participamos de tantas conferencias, porque realmente las deudas envejecen a la gente. Las deudas no te dejan vivir en paz, no te dejan dormir. Si sos una persona consciente, porque si sos un sinvergüenza,
seguía endeudándote y no pagaba a nadie. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Comenzamos a categorizar nuestras deudas en deudas pequeñas y deudas grandes y fuimos eliminando primero las deudas pequeñas. Entonces se puede ir de a poco y todo este tema del ahorro y de la gestión de las deudas la tenés que poner en el presupuesto. Luego el otro punto, formate, capacitate constantemente. Lo peor que podés pensar o creer es que ya lo sabes todo, que ya sos el capo, el maestro de la vida, de la situación. Nadie lo sabe todo. Entonces es importante leer libros, es importante participar de conferencias. Es más, yo te aplaudo, te felicito por ser parte de esta conferencia, de esta capacitación, porque así es que se aprende. Mi abuelita siempre decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Alguien dijo una vez, si vos te juntás con mentiroso, te vas a volver mentiroso. Si te juntás con pícaro, te vas a hacer pícaro. Si te juntás con gente que quiere hacer las cosas grandes, capacitarse, aprender, lograr prosperidad, éxito en la vida, vas a comenzar a aplicar esas cosas. Entonces es importante capacitarte, construir hábitos de aprendizaje constante. Yo te recomiendo algunos libros que he leído. El primero es La Vaca, de Camilo Cruz, un libro espectacular que a mí me ayudó a abrir mi mente. Otro libro, Padre Rico, Padre Pobre. Otro libro, Piense y hágase rico. Otro libro, Retírate joven y rico. Y uno de los que más me gustó es El hombre más rico de Babilonia. Un libro espectacular que te permite entender la manera de organizar tu economía. Sigamos avanzando. Sexto hábito, desarrolla nuevas fuentes de ingreso. ¿Qué significa esto? Que tenemos que buscar nuevas maneras de que generemos ingresos. Entonces hay que buscar actividades donde se pueda invertir, aunque sea poco. Y ese tiempo de ocio, comenzar a buscar resolver o hacer algún sueño personal que tenías cuando estabas muchacho. El problema, ¿sabes cuál es? Que la mayoría de nosotros llegamos luego del trabajo cansados, obviamente, y lo primero que hacemos después de bañarnos es mirar Netflix o otras plataformas, comenzar a mirar series o películas. A mí me encanta y lo hago, pero si eso se vuelve una manera recurrente de vivir, donde tu vida solo se basa en trabajar y el ocio, trabajar y el ocio, no vas a lograr muchas cosas. Lo que tenés que hacer es en ese tiempo extra que te queda comenzar a aprender cosas nuevas, comenzar a capacitarte, participar de conferencias como esta, de talleres, aprender sobre las cosas que quizás no estás manejando bien. Alguien decía una vez, no tenés que poner todos los huevos en la misma canasta. Y ese es un principio financiero. ¿Qué significa eso? Que tenés que tener fuentes de ingreso, aprender sobre cosas nuevas, no basar tu economía en una sola fuente de ingreso, que muchas veces es el salario o el sueldo. Y de eso es lo que hablamos en la comunidad, porque nos dimos cuenta de que la mayoría de las personas cometemos ese error. Y la pandemia nos enseñó que si dependemos de una fuente de ingreso, quizá esa fuente falle, se fregue o no funcione y después nos vemos en problemas. Mucha gente en la pandemia pasó hambre, aparte de la enfermedad y lo triste que fue. Pero ¿qué es lo que hemos aprendido de eso? Ahora, esta es la famosa carrera de ratas que habla Robert Kiyosaki. Y él dice que la mayoría de la gente empieza sin dinero. Empieza a trabajar, tiene dinero, pero como está endeudado, se queda sin plata nuevamente, sin dinero, empieza a trabajar y así. ¿Y sabes qué es lo triste? Que nos pasamos años en ese círculo vicioso, en esa carrera de ratas y no salimos. Y lo más triste aún es que la mayoría de la gente cuando está en esa carrera de ratas no piensa en otras cosas. Su único pensamiento es pagar las deudas, pagar la factura de luz, del agua, del gas, del internet, del teléfono, etcétera, etcétera. Y se muestran oportunidades y la gente como está con su mentalidad de la deuda no ve otras cosas. Entonces es importante que uno se detenga un rato a pensar qué estoy haciendo mal. Ahora, te regalo este pensamiento que a mí me encantó cuando lo aprendí. Es un principio de vida que yo lo manejo y es simple. Es solamente tenés que seguir dos rieles. La primera riel es resolver el día a día y la otra riel es construir tu futuro. ¿Qué significa esto? Que la primera riel es la que todo el mundo hace.
paga la luz, el colegio de los chicos con los ingresos que tiene. Pero la riel más importante es construir el futuro, comenzar a planificar sobre cosas, nuevas fuentes de ingresos, capacitarse, aprender algo nuevo. Porque ¿sabes cuándo uno se da cuenta que no tiene futuro? Cuando lo despiden de su trabajo, cuando el emprendimiento va mal, cuando la empresa quiebra o algo malo sucede. Ahí decís, Dios mío, ¿por qué no ahorré? ¿Por qué no invertí? ¿Por qué no aprendí cosas nuevas? A mí me pasó y hoy ya entendí que la vida es eso, resolver el día a día e ir construyendo el futuro. Y mirad los pensamientos por las clases sociales que hay. La mayoría de los pobres, ¿qué piensa? Solo en endeudarse, porque no generan más ingresos. Simplemente prestan plata y van cavando un hoyo profundo de deudas, como nos pasó a nosotros. Luego, la clase media, ¿qué hace? Solo piensa en ahorrar. ¿Y qué hacen los ricos? Los ricos dicen, vamos a invertir. Nuestro pensamiento es aprender a invertir. Entonces, mirá la diferencia. Hay que aprender a invertir. ¿En qué? En negocios, en servicios, en productos que hoy realmente generen posibilidades de crecimiento. Sigamos avanzando. Te regalo estos principios judíos de prosperidad. Los judíos son la raza de gente que más ha prosperado en la tierra, a pesar de estas dos guerras que casi los extinguen. Pero ellos tienen un concepto de transferir el conocimiento a sus hijos de generación en generación. Y mira estos 5 principios. El primero dice, trabaja duro, ahorra e invierte. La mayoría de nosotros solo trabajamos duro, pero no ahorramos ni invertimos. Segundo, tenés que tener tu propio negocio. Tenés que emprender algo tuyo. Tenés que tener un plan B. Tercer punto, tenés que tener una sólida red de contacto. Gente con la que podés contar, una comunidad donde podés ser parte para aprender cosas nuevas, para crecer, para capacitarse. Tercer punto, mantener una reputación impecable, siempre hacer las cosas correctas. Acá en Bolivia y en Latinoamérica, me parece, hay una frase muy conocida que dice, escoba nueva barre bien. Y es triste decirlo, pero cuando la gente inicia lo hace muy bien y después ya no lo hace bien. Entonces, y el quinto punto, cultiva tus conocimientos siempre. Capacitate, aprende, anda avanzando en cosas que no dominás, porque así vas a poder trascender en la vida. Y esta es la última regla de la diversificación. ¿Qué dice esto? Tenés que dividir tus ingresos en 3. Inversiones, negocios y dinero. Entonces, tu dinero, tus ingresos, dividirlo en 3. En inversiones, porque las inversiones te pueden dar cierta tranquilidad, a veces son a largo plazo. Un negocio, un emprendimiento es importante. Y también dinero para imprevistos, para nuevas oportunidades. En la mayoría de nosotros, ¿qué hacemos? Ni invertimos, ni tenemos negocio propio y mucho menos dinero. Entonces tenemos que cambiar la forma de pensar. Y obviamente una expectativa que la mayoría de los emprendedores tenemos es que queremos subirnos a nuestro vehículo y llegar a la meta sin que haya ningún obstáculo. Pero te tengo que decir que la realidad es diferente. Empezás a emprender y van a haber piedras en el camino, lluvia, puentes colgantes con serpientes, un mar con tiburones, y ya cuando estés llegando a tu meta aparece el mayor desafío, la montaña de la experiencia. Cuando te cuesta llegar, pero vas a aprender cosas fascinantes que te van a permitir llegar a tu meta. Esa es la vida del emprendedor. Esa es la vida que la mayoría de los líderes nos toca vivir. Y te regalo este concepto de vida que lo aprendí, que se llama el tablero del éxito. ¿Qué dice esto? Que la mayoría tenemos un porqué, una gasolina, eso que nos levanta para decir, vamos, avancemos, tengo que levantarme y te saca de la cama. Y también tenemos las metas, nuestros deseos, nuestros anhelos, quizá deudas, yo no sé cuál es tu realidad. La mayoría tiene esto, pero le hace falta un elemento importante que es el vehículo. Y el vehículo es el que te determina si vas a llegar rápido o si no. Por eso es que hay gente que se pasa años haciendo lo mismo, con el mismo ingreso, con el mismo trabajo y no llega a sus metas. Entonces el vehículo es la estrategia, es el cómo.
Y es importante que si vos trabajás en una empresa tenés que observar, si tenés un emprendimiento, el producto se vende, funciona bien, tenés que recibir constante capacitación, aprendizaje y sobre todo ser parte de un equipo, de una comunidad. Y es por eso que con varios líderes hace como 10 años atrás decidimos iniciar una causa, un propósito, una misión llamada 1 millón de emprendedores. Y nuestro deseo es crear una comunidad, porque somos una comunidad que desea ayudar a otros y somos emprendedores apasionados por servir, por dar capacitaciones, por capacitar, y nuestra misión es desarrollar 1 millón de emprendedores hasta el 2028, que sean capaces de lograr libertad financiera, tener tiempo y sobre todo dinero para disfrutarlo con su familia. Porque eso es lo que todo el mundo busca, aprender algo, crecer y sobre todo ayudar a los demás. Y si a vos te interesa esto, podés quizá con la persona que te compartió esta conferencia preguntarle cómo puedo ser parte de la comunidad. Constantemente estamos haciendo conferencias, talleres y otras actividades que nos dan una visión de trabajo y podemos crecer juntos. Estos son nuestros sitios web, todos con 1 millón de emprendedores. Nuestras redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, etcétera, etcétera. Busca a la persona que te compartió esta conferencia, este video, y preguntarle, como dije antes, cómo poder ser parte de la comunidad. ¿Cuál es nuestro público objetivo? ¿A quién queremos atraer a la comunidad? A esos emprendedores que quieran crear un negocio digital, que quieran aprender de nuevas tecnologías, que quieran aprender a invertir, que quieran entender los negocios que hoy están funcionando, sobre todo que quieran administrar de manera correcta sus negocios, su finanza, que quieran aprender sobre innovación, liderazgo, trabajo en equipo, marketing digital, oratoria, ventas y una cantidad de cosas. Obvio que vamos a hablar de negocio, obvio que te vamos a mostrar lo que hacemos, porque de algo tenemos que vivir. Y si a vos te interesan los modelos de negocio en los que trabajamos, sería espectacular que participes de las actividades que hacemos, no solo de la formación, de las capacitaciones, porque como emprendedores, como comunidad, también desarrollamos varios emprendimientos y trabajamos en algunos modelos de negocio. Ahora, ¿cuáles son las habilidades que en nuestra comunidad estamos desarrollando? Y también las competencias como ser liderazgo, trabajo en equipo, gestión de tiempo, productividad, comunicación, finanzas, marketing y una cantidad de cosas que nos hacen falta como emprendedores. Y si a vos te interesa aprender a iniciar un nuevo negocio, abrir tu mente y aprovechar las oportunidades que hoy están sucediendo en el mundo, este viernes 26 de abril vamos a dar una conferencia ya del modelo de negocio que estamos aplicando en nuestra comunidad, lo que nos hace ganar plata, lo que nos hace sostener la economía y ayudar a otros emprendedores. Así es que si a vos te gustan los negocios, te vamos a enseñar a cómo construir un negocio digital desde cero. Desde luego que vamos a mostrarte que se tiene que hacer una inversión, pero tenemos que entender que nadie emprende si no invierte. No existe ningún emprendedor, ningún empresario que no haya invertido para poder iniciar sus proyectos. Y si vos participás de esta conferencia, de esta presentación, te vamos a regalar varios talleres que vamos a hacer de finanzas, donde ya hay materiales que te van a ayudar. Por ejemplo, un taller que habla de cómo hacer tu presupuesto mensual, con lujo de detalles, porque esta conferencia ha sido más un resumen porque no nos da el tiempo. Vamos a mostrarte estrategias de cómo pagar tus deudas y también estrategias para ahorrar dinero, para que tu dinero lo puedas ahorrar de una manera más sabia y prudente. Así es que estamos felices de mostrarte lo que hacemos y de invitarte a que participes de nuestra comunidad y que te unas a lo que estamos haciendo si te interesa aprender, si te interesa crecer y buscar nuevas fuentes de ingresos. Gracias por conectarte. Busca a la persona que te compartió este video y preguntarle cómo puedo ser parte de esta comunidad. Y no te perdas la próxima conferencia el viernes 26 de abril. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.